Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción al acuerdo de Escazú y nos acompaña Ariel Romero, quien es vocero de la campaña Escazú Ahora, miembro de la organización Green Wolf y asesor en casa presidencial. Ariel, ¿qué tal? Hola Ernesto, muchísimas gracias por la invitación y muy contento por poder desmitificar y aclarar algunas dudas en relación al acuerdo. Perfecto. Una de las primeras preguntas que me parece clave para nuestra audiencia es ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué es que en este momento se está escuchando tanto del acuerdo de Escazú y hay tanta discusión y es que están entrando distintos sectores a debatir sobre el tema? Porque no es un acuerdo que se materializó de la nada, sino que incluso viene de un proceso donde administraciones presidenciales, incluso otros diputados, participaron de su gestión. Entonces, tal vez nos puede contextualizar un poco qué está pasando ahorita. Sí, Ernesto, este acuerdo ha tenido dos fases. Una primera fase que fueron los procesos de negociación que se llevaron a cabo a partir del año 2012 y se estriba en relación a la declaración de Río sobre el principio 10 específicamente, que lo implementa, que trata de implementar una serie de acciones para desarrollar el principio 10 a nivel de América Latina. Y bueno, Costa Rica y Chile presiden una mesa de negociación en el marco de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el cual 22 países forman parte de este proceso y consensúan un acuerdo internacional que tiene tres componentes importantes: acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Okay. Este proceso, como usted lo ha indicado, ha trascendido varios gobiernos, inclusive se empezó a negociar en la administración de la expresidenta Laura Chinchilla y finalmente Costa Rica lo firmó y lo depositó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2018. Esa fue la primera parte. La segunda parte es el proceso de ratificación nacional, que es un proceso de aprobación de ley en la Asamblea Legislativa y que tiene que pasar por dos debates y además el dictamen de la que ya lo pasó, que fue el proceso legislativo en comisión de asuntos internacionales y comercio exterior, donde tuvo un dictamen unánime a favor del proyecto. Ahora, entonces, ¿por qué hay tanta discusión en este momento? Este texto se devolvió por un error de consulta preceptiva a la sala constitucional. Se había votado en un primer debate y contó con la votación de todos los diputados presentes en ese momento, es decir, una votación unánime. Y bueno, después de la consulta ante la sala constitucional, el expediente vuelve a ser revisado, inicia desde cero en el trámite legislativo para que pase a primer debate y bueno, vuelve a estar en el debate público principalmente por la oposición que han manifestado algunos gremios y sectores económicos y productivos que han dispersado una serie de mitos que realmente no tienen fundamento técnico, son más posiciones de tipo ideológico que se han repetido en los países de América Latina que ya han pasado por este proceso de ratificación y que bueno, nos vienen a posicionar en esta polarización entre el tema de sectores empresariales versus el tema ambiental. Ahora, hay dos factores que están motivando en estos momentos la discusión pública alrededor de ratificar o no el acuerdo de Escazú. Por un lado, en efecto, sectores productivos, distintas cámaras productivas, la Cámara de Exportadores, por ejemplo, la OCAEP, otras cámaras, han estado manifestándose y uno de sus principales problemas es que el proyecto el acuerdo no les fue consultado, no fueron parte del proceso. ¿En qué medida es esto cierto, Ariel?
Bueno, en la primera parte de las negociaciones, así lo muestra el documento, participan sectores de la sociedad civil, son parte de este proceso. Uno de los principios fundamentales de este tratado es la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Y bueno, en el momento procesal oportuno, es decir, en el trámite legislativo, la Asamblea Legislativa recibió concretamente en ese momento de discusión dos criterios que fueron dirigidos a los diputados. Uno fue, uno fue de la Cámara Nacional de Agriculturas, que fue el 8 de octubre, que fue dirigido a los jefes de fracción, y uno fue una carta de la Cámara de Industrias del 19 de noviembre del año 2020. Entonces, los argumentos, que además son similares, por no decir lo mismo, que luego han replicado otros actores, fueron conocidos en el momento procesal oportuno en el trámite legislativo por los señores y señoras diputadas. En efecto, como es de conocimiento general, este tipo de tratados, convenios internacionales son negociados por el Ejecutivo y no aceptan ningún tipo de enmienda. Eso fue lo que también se nos dijo, ¿verdad? Cuando también esos mismos sectores productivos han presionado para que el país ratifique tratados de libre comercio o tratados o convenios relacionados a temas comerciales, ¿verdad? No tienen, tienen cláusulas interpretativas que pueda hacer el Estado, la Asamblea Legislativa, pero no puede modificar el fondo del texto. Entonces, esta es la razón por la cual no se admite, digamos, ninguna modificación en el trámite legislativo. Pero ¿en qué medida fue un error, ya sea del Ejecutivo o en Asamblea Legislativa, no involucrar a estos sectores? Porque si bien usted menciona dos aportes que hubo de parte de sectores productivos, difícilmente se puede decir que dos aportes son representativos o que constituyen una consulta a estos sectores que vendrían a ser impactados por el acuerdo de Escazú. Entonces, ¿en qué medida fue un error el no ampliar la consulta a esos, el no buscar involucrarlos? Sobre todo porque, por ejemplo, personas como la dirección de UCAEP, por ejemplo, han planteado que es irónico que el acuerdo de Escazú impulsa la participación ciudadana justamente en todos los procesos que tienen que ver con gestión ambiental, trámites ambientales, justicia ambiental, y que no se haya buscado impulsar la misma participación de todos los sectores que serían impactados por el acuerdo de Escazú. ¿En qué medida considera usted que hay errores que enmendar? Le comento, por ejemplo, vi una entrevista de José María Villalta, diputado ambientalista, que impulsa también la ratificación del acuerdo, y él reconoce que si no se hizo consulta a estos sectores, que efectivamente hay que enmendar ese asunto en este momento. Bueno, a ver, el tema de la consulta, habría que revisar el trámite legislativo para ver si efectivamente en el proceso de dictamen en la Comisión de Asuntos Internacionales se hicieron las consultas a los sectores. Este no es un tema que compete solamente a los sectores económicos y productivos. Es un tema general y entendería también, bueno, que la asamblea, que los diputados o las diputaciones no hayan considerado hacer las consultas a la totalidad de los gremios y sectores, no solamente los sectores productivos. Lo cierto es que el proyecto está en sede legislativa, en la Cámara de los Representantes, donde confluyen todas las fuerzas políticas, y es ahí donde se podría generar un debate. Creo que el tema no ha sido que estos sectores tengan dudas racionales o quieran realmente tener un debate certero sobre el acuerdo. Las posiciones que han esgrimido es un no rotundo y es
a partir de falacias técnicas incluso, que no son ciertas, y un tema ideológico, que es a lo que se refieren cuando dice que este tipo de instrumentos desestimulan la inversión privada. Eso no es cierto. Países a nivel de la región, Panamá, Nicaragua, México, Argentina lo han ratificado. A nivel de la Unión Europea, este tipo de instrumentos no son nuevos. Existe desde el año 2001 un tratado internacional suscrito por 44 países y miembros y otros estados y los estados partes de la Unión Europea, países asiáticos, el convenio de Aarhus, que tiene que ver también con el desarrollo y protección de estos tres principios. Bueno, pero vamos por partes, porque, a ver, todavía no entremos en cuáles son los argumentos o problemas que ellos ven en la redacción del Acuerdo de Escazú. Pero el asunto aquí es que uno de los argumentos es que no se les consultó. Entonces, que como ahora se pretende ratificar algo que no se consultó a sectores productivos. Y preciso, por supuesto que aquí el asunto no es que solo se les debió haber consultado a los sectores productivos, se lo debió haber consultado a todas las partes que vendrían a ser afectadas. Porque por el otro lado, si fuera un acuerdo que va a impactar ambiente y no se le hubiera consultado al sector ambientalista, también habría, creo yo, no sería una locura decir que habría igual una oposición para un acuerdo que viene a ser, que se impulsa, que sea ratificado sin haber sido consultado. Entonces, ahora, por eso, mi pregunta concreta es si fue un error el no consultarle a estos sectores, porque si no se hizo esa consulta, eso está generando ruido actualmente. Ernesto, habría que revisar el trámite legislativo, el expediente, porque generalmente los diputados en el trámite pues consultan generalmente los proyectos de ley. Más bien es poco común que se responda. Puede que haya sido un error, digamos. Yo desde mi posición desde una organización de la sociedad civil, pues obviamente considero que estos temas deben ser consultados, deben ser susceptibles a un debate público. Sin embargo, digamos, un tema de forma que se pueda enmendar, porque además el proyecto no ha sido ratificado, ni aprobado ni en primer debate, ni en segundo debate en la Asamblea Legislativa, puede resolverse. Es decir, los diputados, el gobierno de la República tiene la obligación de generar a partir de este tema, pues las mesas de diálogo necesarios con los actores involucrados y con criterios técnicos, científicos sobre este tema particular. Por eso, pero estamos en ese momento. ¿Usted está de acuerdo en que debió habérseles consultado y que si no se les consultó es algo que hay que enmendar o subsanar de alguna manera en este momento? Estaría de acuerdo si no se consultó. Habría que revisar el expediente legislativo, porque te digo... Bueno, es que son muchas, ¿verdad? Las cámaras que están diciendo que no se les consultó, ¿verdad? Es que no son pocas las que están diciendo, ¿verdad? O sea, la mayoría de cámaras insisten en que no se les consultó ese proyecto. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que habría que revisar, pero pues si se les consultó, pues entonces habría que revisar el trámite legislativo, ¿verdad? Porque bueno, este expediente se conoció en la Comisión de Relaciones Internacionales que preside la diputada Karine Niño. De ahí tuvo un dictamen afirmativo de todos los diputados presentes, y bueno, sí tengo conocimiento de que por lo menos en ese proceso de trámite legislativo sí se conocieron las dos cartas de la Cámara Nacional de Agricultores y la Cámara de Industrias en el proceso de discusión en comisión legislativa. Sin embargo, como te digo, está en la corriente legislativa, y es un tema que bueno, que está susceptible a discusión, y bueno, deberíamos también ver de qué manera cumplimos nuestro compromiso y bueno, podemos generar cláusulas interpretativas para
para generar los consensos alrededor de la aprobación de O sea, ¿usted está de acuerdo. acuerdo que si estos sectores aseguran que no se les consultó, que se les escuche en este momento y ver de qué manera dentro del engranaje actual y la fase actual en la que está, se puede incorporar o mitigar las preocupaciones de estos sectores? Si hay interés de que, creo que, a ver, si hay interés de aprobarlo, Ajá. se pueden hacer cláusulas interpretativas que le den mucho más tranquilidad a estos sectores, pero sin embargo, en este tema ha sido un no rotundo de las cámaras empresariales, que no es nuevo en los procesos de ratificación en los demás países de América Latina. Y bueno, Bueno, pero es un no rotundo no solo de cámaras empresariales, sino también de diputados, ¿verdad? ¡No! O sea, la fracción de la Unidad Social Cristiana también han dicho que ellos no van a apoyar la ratificación de eso. Sí, bueno, también ha habido muchos sectores, instituciones que han mostrado su posición favorable. Efectivamente, como cualquier tema que se discute en la Asamblea Legislativa, pues va a tener un encuentro de posiciones. Aquí lo que hay que hacer es sentar a los actores, ponerlos de acuerdo, explicarlo, desmitificar los argumentos que se han difundido y que muchos de ellos carecen de sustento técnico legal, y así recientemente, ayer se pronunció la Universidad de Costa Rica en ese sentido. Entonces me parece bueno, que estamos en un proceso donde se pueden generar este tipo de debates. El tema es la premisa de que cualquier instrumento internacional que tenga que ver con temas de derechos humanos y ambientales detiene el desarrollo o desestimula la inversión privada. Eso es un mito, es una premisa, y no obedece o no responde a una observación de carácter técnica al acuerdo. Bueno, Creo pero esa que lo premisa es una importante. premisa que usted percibe sobre la cual se están basando las cámaras, porque ninguna cámara ha dicho eso. Sí, por supuesto. No, te puedo leer, pues, tengo varios. O sea, ninguna cámara ha dicho que, es que usted acaba de decir que la premisa es que cualquier tratado que tiene que ver con derechos humanos o derechos ambientales que va en contra del desarrollo. Yo no he escuchado ninguna cámara que asegure Sí, algo sí. así. Bueno, los argumentos que han dicho tienen que ver con eso, digamos, Bueno, por eso, de pero que a este mí me tipo de interesa, instrumento internacional. ser preciso, porque de la misma manera, del otro lado de las cámaras, se tiran imprecisiones sobre el sector ambientalista, ¿verdad? Porque es derecho ambiental, entonces, ¿qué debe pasarse? Y que los Sí, ambientalistas no lo pueden entender. efectivamente hay una Por eso yo prefiero la polarización precisión. ideológica. Ahora, Es una... aterricemos un poco, precisemos un poco, tal vez, los argumentos que han dicho. Una de las cosas que han barrialado más la cancha para lograr desmitificar, como usted bien dijo, algunas interpretaciones que hay, es que en la consulta que devolvió la Sala Constitucional, que ahí de nuevo hay que precisarlo porque incluso hay medios que han hablado de vicios constitucionales y realmente eso no, la Sala no se ha pronunciado al respecto de eso, porque lo que devolvió fue una consulta que dijo que había un problema en la parte procedimental de cómo se tramitó eso, ¿verdad? Es que eso tiene que quedar claro porque hay medios que han dicho que hay vicios constitucionales en el tratado. No los hay, todavía no podemos asegurarlo, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que en la respuesta que dio la Sala a esa consulta venía un voto de minoría de una magistrada, de la magistrada Hernández. En ese voto, ella, como lo redactó, es que si bien esto no es una consulta por el fondo, me preocupan algunas partes del fondo y entonces les doy mis opiniones. Muchas de estas opiniones son las que varias cámaras han usado y apoyan en que son sus preocupaciones, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, una de las preocupaciones de la magistrada es el asunto de la asesoría técnica y jurídica, que el acuerdo de Escazú establece que el Estado debe garantizarle a grupos vulnerables asesoría técnica y jurídica gratuita para su acceso a la justicia. Entonces ahí, diputados, por ejemplo, diputados del PUS, han dicho,
de dónde va a salir el dinero para eso, cómo es que se plantea que se dé asesoría técnica y jurídica gratuita, y la magistrada en su voto, ella dice que tendría que precisarse de dónde va a salir esa asesoría técnica, la técnica, porque ella dice, la jurídica pues es la jurídica, pero la técnica habría que agarrar recursos de la defensa pública para dar esa asesoría. Eso es lo que dice ella en su voto. Entonces, ¿cuál es la respuesta de usted a esa preocupación que, como digo, viene de una magistrada y cámaras las han tomado pues para refutar la ratificación del acuerdo? Bueno, el caso particular de la magistrada Hernández, bueno, es coherente también con las posiciones que ella ha tenido en relación con temas ambientales en su paso en la sala constitucional. Genera preocupación porque en efecto los magistrados hacen una referencia a un tema de forma y no de fondo todavía. Entonces, bueno, esto, como decís, embarriar la cancha. Sí hay que decir que, bueno, que en primer lugar, este es un acuerdo de mínimos, donde se hace instancias a los países para que tengan mínimos sobre una serie de excitativas que se hacen para que los países, por medio de su legislación, lo desarrollen. Y es importante porque además es el mismo acuerdo, así lo establece, que es gradual y progresivo. Es decir, nosotros, digamos, no tenemos que cumplir con los máximos de entrada. Y lo segundo es que, como si leíste el acuerdo, cada uno del articulado tiene una similitud, que es que empieza con una leyenda que dice lo siguiente: cada estado, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales. Y esto lo repite una y otra vez más, y esto garantiza, obviamente, pues un respeto al principio de soberanía, puesto que tampoco se establecen sanciones para los países que no cumplan con eso. El segundo argumento que es importante tener, ya nuestro país tiene un extenso, digamos, compendio de normativa nacional, de leyes, la ley de biodiversidad, la ley de ambiente y la ley orgánica del ambiente, y una cantidad que te los voy a pasar, importantísima, de convenios y tratados internacionales relacionados con el medio ambiente, y los cuales digamos, son armónicos y acorde con lo que ya nuestro país ha legislado en temas ambientales. Entonces, ya tenemos de por sí, por ejemplo, órganos especializados en materia ambiental, y eso pasa también por la institucionalidad que crea la ley de biodiversidad por medio del MINAE y otras dependencias en el tema técnico. Y bueno, con el tema más dentro del tema legal, pues obviamente desde hace mucho tiempo ya tenemos organismos e instancias judiciales especializadas en temas ambientales. Entonces, realmente no hay que tener esa preocupación. Nuestro país es uno de los países más progresivos en temas ambientales a nivel de la región. Este acuerdo realmente lo que hace es, pues, obligar a muchos de los países signatarios a que sí se pongan al día con los derechos de cuarta generación y este tipo de instrumentos que estamos aprobando. Nosotros realmente es poco o prácticamente nada lo que tendríamos que agregar, y bueno, es coherente con el principio de progresividad ambiental que hemos defendido en los últimos años. ¿Usted está de acuerdo con alguna de las precisiones que la magistrada Hernández sugiere en su voto de minoría? No estoy de acuerdo, me parece que bueno, que tiene que ver
más por un tema ideológico, y eso se ha demostrado. Los fallos de la Sala Constitucional en los últimos años han sido regresivos en temas ambientales, y eso lo han denunciado, lo hemos denunciado desde organizaciones sociales en distintos temas. Hay presión de los sectores económicos que tienen temor de que este tipo de legislación pues limite me imagino que el desarrollo de proyectos que posiblemente degraden el medio ambiente, ¿verdad? Porque también, o sea, el que nada debe, nada teme. Pero, por ejemplo, una precisión como la que menciona la magistrada Hernández en la parte de la asesoría técnica no es algo que podría incorporarse mediante una cláusula interpretativa. Claro, como te digo, a ver, podría ser innecesario en términos de como te digo, el acuerdo es progresivo, es gradual y progresivo, y establece que cada país lo hace de acuerdo a su legislación. Entonces, a ver, Sí, pero en la Ariel, lógica del derecho, entiendo, en la yo lógica entiendo del que derecho para ustedes puede internacional. ser, yo entiendo que para usted puede ser innecesario precisar cualquier cláusula interpretativa sea innecesaria, pero para usted y toda la campaña de Escazú ahora buscan que se ratifique el acuerdo. Y eso no depende Por supuesto que unilateralmente de sí. No, ustedes. no, por Entonces yo supuesto. digo, No, por bueno, supuesto, a es ver, que me estás aunque preguntando mi ustedes posición. consideren que las cláusulas son innecesarias, ¿cuáles serían las cláusulas interpretativas que ustedes pueden hacer? Yo leo algunas de las cosas que menciona la magistrada Hernández. En algunas sí se meten temas como ya muy de fondo, y en otras como esa, yo digo, una cláusula interpretativa para dejarle clara a las personas que la asesoría técnica no sale del Poder Judicial, o que ya existe además, porque ya existe, y eso me parece importante que usted lo haya precisado, ya existe asesoría técnica en materia de procesos ambientales. ¿Por qué no incorporar esas cláusulas interpretativas? Quiero precisar que en términos personales, yo y nosotros desde la campaña consideramos que no es necesario hacerlo. Sin embargo, el interés fin es que esto sea aprobado, y pues obviamente que estaremos interesados en que el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa, convoquen a espacios de diálogo con los sectores que han mostrado interés en este proyecto, y bueno, que uno a uno se desgranen estos argumentos, y que se traduzcan a propuestas de cláusulas interpretativas. Es decir, también esperaría de los sectores empresariales, de los sectores económicos y de los sectores que han mostrado oposición y preocupación, una mayor proactividad en este tema. Es decir, si tenemos una duda o si hay algo que no queda claro, bueno, transformémoslo en una propuesta de cláusula interpretativa. Pero no solamente, digamos, Costa Rica no debe aprobarlo. O sea, creo que es eso. ¿Esas propuestas de cláusulas interpretativas no emanan de los sectores productivos? ¿No sería estratégico que emanen del sector que se impulsa el acuerdo? A ver, es que, digamos, hay algunas preguntas que habría que hacerse a los tomadores de decisión, que en este caso son los diputados de la República. Me parece que a los que habría que decirles esto es a los diputados que bajo la justificación de que están respondiendo a las quejas o preocupaciones de los gremios, están manifestando que lo van a votar en contra. Son ellos los que tienen la responsabilidad de legislar, y por lo tanto, de si van a mostrar una posición contraria a un proyecto de ley, pues, o favorable, bueno, que hagan las correcciones, o que argumenten técnicamente sus posiciones, y que eventualmente las traten de enmendar por medio de una cláusula interpretativa. Hasta el momento, esa discusión no se ha dado en la Asamblea Legislativa, no ha sido planteada por los sectores, por las diputaciones que están en contra del proyecto. Y bueno, creo que es ahí donde se debe dar esta discusión. Nosotros obviamente
como organizaciones seguiremos insistiendo porque esto sea aprobado, porque esto sea una prioridad en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y por supuesto que estaremos anuentes a que en el momento en que haya que dialogar, pues dialogar con una, digamos, con propuestas en la mano. Sin embargo, creo que a lo que vos te referís es una competencia de los legisladores, de los tomadores de decisión. Esto está en sede legislativa, y es ahí donde, las diputaciones deben ponderar las presiones de grupos y sectores, no solamente los empresariales, sino también otro montón como organizaciones sociales, ambientales, universitarias, que también han insistido en la necesidad de ratificar este acuerdo. Bueno, pero entonces usted lo deja en manos de los diputados. A ver, sí, bueno, no lo dejo en mano yo, o sea, sí ese es el mandato de ley que tienen el mandato constitucional que tienen los diputados. Yo creo que si hay que hacerle cláusulas interpretativas para tranquilidad a algunos sectores, pues hay que hacérselas. Es decir, hay que tener un debate Por eso, sobre pero ¿de esto. dónde deben emanar? O sea, a ver, yo aclaro, obviamente la competencia de ratificar el acuerdo está en la Asamblea Legislativa. Cuando digo que usted se lo deja en manos a la Asamblea Legislativa, me refiero a que usted le deja en manos a ellos y a los diputados que están a favor de ratificarlo, si deciden proponer cláusulas interpretativas ellos o esperar a que los sectores productivos lo hagan. No creo que sean los sectores, es decir, creo que digamos, algunos, o sea, en el modelo nuestro, pues los diputados responden a alguna representación, y esa representación implica que deben escuchar las posiciones de sus representados, sociedad civil, organizaciones, y eso traducirlo a decisiones políticas y al trámite legislativo. A mí me parece que, bueno, que si realmente no hay ambiente para que sea votado en primer debate, el acuerdo puede volverse a comisión legislativa, pueden hacerse las consultas a los sectores, digamos, puede revisarse nuevamente el expediente, y a partir de ahí, un proceso consultivo mixto, donde participen los gremios empresariales, pero también los sectores sociales, sindicatos, ambientales, universitarios, pues ahí se construyen los consensos en relación a las dudas razonables que haya sobre el fondo del proyecto. Ok. Ahora, usted mencionaba también, bueno, mencionaba varias cosas, pero una de las cosas que me interesa también abordar es la parte de los recursos. Efectivamente, el acuerdo de Escazú habla e insiste constantemente en que todas estas obligaciones son en función de los recursos de los países que ratifican el acuerdo. Sin embargo, también usted lo acaba de decir, muchas de las obligaciones que establece el acuerdo de Escazú ya están cumplidas por Costa Rica. Otro de los argumentos que se ha estado usando en contra, incluso lo ha usado la fracción del PUSC, es que bueno, que si ya están, entonces ¿para qué vamos a embarrar la cancha ratificando un acuerdo que tiene estas ambigüedades que perciben distintos sectores y que perciben incluso las fracciones? ¿Qué responde usted a ese argumento? Bueno, a ver, esto hay que contextualizarlo en el marco del derecho internacional y el multilateralismo, en el cual Costa Rica, bueno, es uno de los principios a los que ha apelado en su política exterior durante las últimas décadas. Es un acuerdo de mínimo, y bueno, viene de alguna forma, o sea, nosotros hemos tenido un proceso, digamos, de robustecimiento del derecho internacional, que ha sido progresivo, que no ha sido, digamos, ordenado, es decir, tenemos un marco jurídico bastante amplio,
en el tema ambiental, con muchos tratados internacionales, este acuerdo viene de alguna forma a ordenar y armonizar un poco eso es esta legislación, digamos, esta gama de proyectos relacionados con, de leyes relacionados con el tema ambiental, desde un enfoque de los derechos humanos, que es un poco lo innovador, ¿verdad? Que es, digamos, cómo instrumentalizar derechos de acceso, de participación y de justicia para las personas, no solamente para los defensores del medio ambiente, sino para las personas comunes y corrientes, cualquier ciudadano que tenga interés en temas ambientales, y lo armoniza y además le da un rango de una norma supranacional, que es un tratado internacional. Entonces, esto nos asegura que en el mediano y al largo plazo tengamos esa tutela jurídica internacional, que bueno, que no nos, o sea, que no corramos riesgo de retroceder en temas ambientales, regresar en temas ambientales. Ahora, hablemos de potabilidad política. Ariel, ¿a usted le interesa que el acuerdo se ratifique? ¿Correcto? Por supuesto que sí. Ok. El señor presidente de la República ha dicho que le interesa que el acuerdo se ratifique. Bueno, de hecho, hace un mes la diputada Paola Vega estaba diciendo que dónde estaba, porque que lamentaba que el Poder Ejecutivo no pusiera ese el proyecto de ratificar el acuerdo en agenda. Bueno, ahora lo pone. Sin embargo, según la última encuesta del CIEP, las principales preocupaciones de los costarricenses en este momento son el virus, el coronavirus, COVID-19, el desempleo y el costo de vida y la situación económica. En paralelo a eso, hay varios proyectos pendientes de reactivación económica en Asamblea Legislativa. Incluso, y no son proyectos que vienen desde las cámaras, pero las cámaras también han utilizado esto, o se han referido a esto para decir, bueno, hay proyectos de pymes que se deberían pasar, hay proyectos de la caja que se deberían pasar. Incluso han hablado de que el proyecto del cannabis debería pasar. Entonces, este era el momento adecuado, estratégico, para buscar la ratificación del acuerdo. Bueno, en el trámite legislativo, hay un tema de conveniencia y oportunidad política, obviamente, y creo que por eso el Poder Ejecutivo no lo convocó, sino hasta ahora. No ha formado parte de la agenda en sesiones extraordinarias en los últimos meses, precisamente respondiendo a esas agendas de esos sectores que hoy están exigiendo que no se ratifique. A ver, estos temas no, y es un poco la polarización que está generando de alguna forma algunos gremios. Divorciar el tema ambiental con el tema del desarrollo económico no puede ser posible. Es la única forma. Recientemente, la Unión Europea, en su plan de recuperación económica post-COVID, destinó más del 40% de sus recursos a proyectos que de alguna forma estén vinculados con cambiar la matriz energética o que tengan que ver con energías o tecnologías verdes. Entonces, estamos vamos a tener que construir conjuntamente como sociedad un modelo de reactivación, de recuperación de la economía, pero esto también representa una oportunidad para que lo hagamos distinto. Pero en resumidas cuentas, entonces sí le parece un momento estratégico para haberlo convocado. A ver, me parece que la agenda del Poder Ejecutivo y de los diputados tiene que tener la integralidad suficiente para también atender a los temas de la pandemia, como se ha atendido responsablemente en los últimos meses, sin que detengamos tampoco otras cosas que ya hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero es que no se ha atendido responsablemente, don Ariel, porque se ha invertido más de un mes
en empleo público. Entonces, ópticamente, para un sector de la ciudadanía, no se puede asegurar que se ha estado trabajando en el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, es que... Bueno, esa es una posición que vos tenés. Yo No, no, ahí, pero es que ¿cómo me puede usted argumentar que una asamblea que durante un mes ha trabajado en empleo público estuvo trabajando para la pandemia? claro, es que, a ver, Es que, o la sea, priorización, las cosas como son, las cosas la como son. priorización de las agendas, la priorización de las agendas, obviamente, a ver, cada uno de los sectores de presión va, va a pensar o va a posicionar cuáles son sus propias agendas por encima de las de los otros. Por eso es que es importante generar consensos y que esa agenda país contenga esa integralidad de temas, si de temas estructurales, si de temas económicos, si de temas sociales y si de temas ambientales. O sea, no podemos solo caminar por un lado sin dejar descubiertos esto, porque además esta discusión sobre acuerdos de Escazú tampoco es que le ha quitado tiempo a los diputados. Es decir, no se ha aprobado porque no ha habido voluntad política, pero no porque ciertamente, como vos lo decís, han priorizado otros temas. Lo han priorizado el Poder Ejecutivo y lo han priorizado los diputados. Bueno, por eso, pero es Entonces, que yo puedo yo considerar que la convocatoria en mi posición personal no debería ser, pero entonces, bueno, yo digo, entonces, ¿por qué no o sea, cuál es la importancia relativa de otros temas también que desde los sectores que defendemos y desde las agendas que defendemos consideramos que son de vital importancia? Bueno, por eso, pero es que usted dijo que sí, la Asamblea sí venía trabajando en estos temas de la pandemia. Objetivamente eso no se puede decir, ¿verdad? Entonces yo lo que le estoy diciendo, insisto, eso no es un posicionamiento mío, esos son los hechos. O sea, en lo que se invirtió el último mes fue en empleo público. Eso no es un tema que tiene que ver directamente con pandemia. Sí, 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 no, 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 dos temas. Pero Hay ahora sí dos le voy a temas dar un claves, posicionamiento uno mío. Ahora estructural sí le voy a dar un económico y posicionamiento mío. otro de pandemia. Ahora sí le voy a dar mi posicionamiento. Ahora sí, le voy a dar un posicionamiento. Que no es frecuente en mí, porque los periodistas no debemos opinar, pero voy a dar mi posicionamiento. El posicionamiento que sí le puedo dar es como estratega de comunicación. Y yo creo que usted podría estar de acuerdo conmigo en que si se hubieran aprobado ya justamente proyectos que tienen impacto directo con empleo, impacto directo con las pymes, que son el 80% del parque empresarial en Costa Rica, impacto directo en la caja, y bueno, y con suerte incluso, como le dije, escuché a la UCAEP diciendo que el bendito proyecto de cannabis, que debería darse prioridad a eso. Si hubieran pasado algunos proyectos de impacto directo en la pandemia, no sería más potable la ratificación del acuerdo de Escazú, porque entonces justamente ese argumento de que no se ha estado trabajando en proyectos de impacto directo sobre pandemia no sería fértil. No habría manera de sostener ese argumento si ya se hubieran aprobado varios proyectos que tienen que ver con esa materia. Entonces, de nuevo, cuando yo hablo de esto es estrategia de comunicación, porque si el objetivo es ratificarlo, no necesariamente aquí y ahora es el mejor momento para haberlo convocado. Este es un posicionamiento mío como estratega de comunicación. No sé usted en qué medida considerará que efectivamente sería más estratégico haberlo convocado después de que otros proyectos hubieran sido aprobados, o usted me podrá decir que tal vez se arriesgaba a que no alcanzara el tiempo para después convocarlo, ¿verdad? No sé. Bueno, la dinámica legislativa así funciona. El Poder Ejecutivo puede convocar el proyecto y retirarlo en el momento en que consideren oportuno, pero las sesiones extraordinarias tampoco van a ser eternas. Bueno, como decía mi abuela, momento y oportunidad. Vamos a ver si este momento fue la oportunidad para hacerlo, porque si bien es cierto, las sesiones extraordinarias no son permanentes, tampoco eran las últimas sesiones extraordinarias, ¿verdad? Pues vamos a ver. No, no, bueno, esta es una discusión, esta es una discusión, Ernesto, bueno, que va a estar ahí en sede legislativa y posiblemente
tenga lo que tenga que durar. Realmente a nosotros lo que nos interesa es, primero, que se ratifique y segundo, que esto tenga los consensos necesarios. ¿Por qué? Porque también es nuestro interés no solamente ratificarlo, sino implementarlo, generar protocolos de implementación donde también participe o sea, la empresa privada, donde realmente nos tomemos en serio la cosa y apostemos con mucho más claridad y estratégicamente hacia esos temas que no se desvinculan del tema económico. Pero una pregunta, pero usted entiende por qué ciudadanía sí podría haber el acuerdo de Escazú, divorciar el acuerdo de Escazú de la parte económica en este momento. Porque yo quiero que quede algo claro. Desarrollo sostenible conjuga ambiente, lo social, lo económico. Es una conjugación de todos esos elementos. Eso es así, por definición. Desarrollo sostenible, Y ¿verdad? sustentable. Exacto. Pero, y en efecto, por supuesto, hay proyectos que algunos tildarán ambientales, que tienen un impacto directo en la economía positivo, porque justamente el desarrollo sostenible, sustentable, pues, permite ese resultado de esos activos, de esos variables en la ecuación. Pero el acuerdo de Escazú en este momento no es o sea, no es un instrumento que va a generar un impacto directo en la economía. Entonces, usted puede Bueno, como entender... muchos de los temas, Ernesto, también el tema del matrimonio igualitario nunca fue un tema prioritario porque habían sectores que también decían que no eran temas estructurales, que teníamos un déficit fiscal, que teníamos, es decir, los temas de derechos humanos para algunos sectores siempre, o sea, nunca van a ser momento, nunca va a haber las condiciones oportunas para hacerlo. Este es un tratado de derechos humanos sobre temas ambientales y que no, o sea, que no es sorpresa que se esgriman los mismos argumentos, es decir, que nunca va a haber momento político para hacerlo porque Pero ahí siempre me vamos están a tener... un poco la cancha porque con el matrimonio igualitario no había norma al respecto, ¿verdad? O sea, lo que había normado era completamente lo contrario. A lo que yo iba es que si usted puede No, entender... cuando estuvo en sede legislativa, bueno, hubo tres expedientes en sede legislativa que los partidos políticos y los actores sociales, a muchos, siempre insistieron en que no era prioridad. Es decir, Eso, pero entonces estamos en un tema de establecer las prioridades. No toda la oposición viene de los sectores que usted menciona, también puede haber sectores ciudadanos simplemente, las personas que están afectadas por pobreza y desempleo, que en estos momentos les es muy difícil no divorciar el acuerdo de Escazú de otros proyectos más puramente económicos. Sí, bueno, es que una cosa no detiene la otra, es decir, o sea, la Asamblea Legislativa tiene la capacidad bueno, los diputados de sesionar extraordinariamente. Realmente si hubiera voluntad política para hacer las cosas, yo estoy seguro que podríamos avanzar no solamente en esta agenda, sino que en las agendas que el país urge. Pero también pasa por un tema de los consensos políticos. O sea, para nadie es un secreto que tenemos una Asamblea Legislativa absolutamente fraccionada, que tenemos un partido que no tiene mayoría, y que bueno, que estamos además entrando a un periodo de campaña electoral. Entonces, sí, puede ser que digamos, que yo no creo, como te lo dije anteriormente, no creo que ninguno de estos temas va a tener consenso que sea el momento adecuado, oportuno, políticamente correcto. Siempre hay que impulsarlos y hay que ser insistentes en eso. Por eso, pero yo le preguntaba de nuevo, y quiero que eso se quede muy claro, no le preguntaba por los sectores o las cámaras a las que tienen que convencer. Yo le preguntaba por ciudadanía pura y dura. Así es. Pura y dura, que en estos momentos tienen muchas presiones porque o se quedaron sin empleo, o están viendo a sus familias casi sin empleo, o ya eran pobres antes y ahora están más pobres, y entonces esa ciudadanía, y eso es un punto de vista, yo entro desde el ángulo de la comunicación, a la que habría que ver cómo llegarles para convencerles que un acuerdo así, contrario a lo que otros sectores están diciendo, no va en contra de la parte económica, ¿verdad? Eso era sobre todo mi punto por esa ciudadanía,
que ahorita es un 30% del país el que está en pobreza, ¿verdad? Así Entonces, es. era sobre todo por eso. Ahora, lo último para cerrar, ya lo dejo libre, es, digamos que el acuerdo de Escazú se ratifica. Felices. Ahora, mucho del acuerdo de Escazú ya está implementado en Costa Rica. Sin embargo, incluso defensores del acuerdo de Escazú, por ejemplo, Mario Peña, que es coordinador de la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, ha planteado que representa retos para Costa Rica la entrada en vigencia del acuerdo de Escazú. Retos sobre todo para que no deje de ser un saludo a la bandera, ¿verdad? Lo que se está haciendo. Entonces yo quisiera movernos a esa esfera ideal, ideal para la campaña Escazú ahora, donde ya se ratifica el acuerdo, y quedan esos retos que don Mario Peña señala para que deje de ser saludo a la bandera. Muchas de las cosas que, si bien ya están normadas, no se dan, y otras de las cosas que el acuerdo de Escazú viene a reforzar e impulsar, que no se estaría, que no se están, que, o sea, que igual representan un esfuerzo para el Estado costarricense. ¿Cómo valora usted esa parte, Ariel? Sí, usted ha dado en el punto en relación a ver, en el mundo hay aproximadamente 250 tratados internacionales que tienen que ver con temas ambientales. Costa Rica tiene cualquier cantidad en temas ambientales, en tratados de libre comercio, en muchísimas áreas. El desafío de este tipo de compromisos internacionales siempre es llevarlo a la práctica. Entonces, el desafío mayor, además de la aprobación, va a ser lograr generar protocolos de implementación a nivel de Estado. Es decir, esto compete no solamente al gobierno central, no solamente al Poder Judicial, sino que también a las municipalidades y a otras instituciones descentralizadas. Aquí tenemos un desafío grandísimo a nivel municipal y de asegurar, porque esta es una discusión que también pasa por eso, de asegurar de que los activistas ambientales no tengan miedo. Desde 1975 en este país han asesinado a 13 activistas ambientales. Muchos de esos casos han quedado en la impunidad. Esto marca un hito simbólico importante en términos de que como Estado, primero hagamos una reparación de daños de lo que hemos hecho, o sea, de la impunidad que ha habido con los asesinatos ambientales, y segundo, que tengamos que garanticemos que las instituciones públicas, todas, desde la municipalidad, desde el consejo de distrito hasta el más alto nivel, garanticen garanticen el acceso a la información ambiental y la participación de las personas en temas que son de su interés. Usted menciona la importancia del diálogo. Yo en las entrevistas que vi, no vi representación del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Entonces haría falta, ¿verdad?, que el Poder Ejecutivo se incorpore a esos diálogos. Digamos, o sea, vi solo diputados, entonces no vi representación de Casa Presidencial, no sé por qué, ahí si quieren nos cuenta en algún momento, pero no lo hemos visto, digamos. Eso me llamó la atención, que en las entrevistas, y vi bastantes, pues no había representación de Casa Presidencial, a pesar de que se les invitaba, ¿verdad? Pero bueno, ajá, algo Sí, que... sí, sí, a ver, nosotros tenemos muchos desafíos también, o sea, a pesar de que somos de avanzada, eh, en estos temas tenemos muchos desafíos pendientes. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la ley de aguas, que no hemos logrado pasar, ¿verdad? Y que tenemos una gobernanza y un ordenamiento jurídico en ese tema bastante obsoleto. Pero también hay otro tema que vos mencionaste como periodista, del tema del acceso a la información, y una de lo que tiene colapsado el
funcionamiento de la propia Sala Constitucional es la cantidad de recursos de amparo que presentan ciudadanos por acceso a información pública. Entonces, si nosotros tenemos ya incorporados en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos donde proactivamente la administración tenga que dar esta información, pues obviamente desembotaríamos este tema, ¿verdad? Ujú. ¿Y si le parece que Casa Presidencial o los ministerios respectivos les hace falta meterse más en la cancha? Me parece, bueno, que hace falta que el Poder Ejecutivo asuma un liderazgo y que además presente este tema como uno, o sea, si es de interés del presidente, como lo manifestó el 8 de mayo en su discurso, pues también negociarlo con los sectores productivos y económicos con los cuales se ha tenido diálogos. Este es un tema que debe estar incorporado en esa agenda de temas. Este tema debe estar ahí. Creo que también es importante reforzar esas vocerías de los actores del Poder Ejecutivo, que bueno, corresponde también al Ministerio de Ambiente y Energía. Pero bueno, como te decía anteriormente, creo que este proceso está empezando, o sea, realmente la discusión está empezando, el debate alrededor de este tema, pues, a ver, se ha polarizado, pero esto es una importante ventana de oportunidad para que también nos presten atención. Entonces, bueno, ahí estaremos pendientes. Muchas gracias a Ariel Romero, vocero de la campaña Escazú Ahora, miembro de la organización Green Wolf y asesor en Casa Presidencial. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por la cobertura. Y realmente desde la campaña Escazú Ahora les invitamos a informarse de este tema. Tenemos en redes sociales, página en Facebook, página en Instagram, nos pueden buscar como Escazú Ahora, y ahí pueden acceder a muchísima más información. Este es un tema realmente apasionante, que realmente nos aqueja como generación, como jóvenes, que bueno, que aspiramos a un país mucho más coherente y sostenible. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.